Imagina por un instante un escenario tan árido y desolado que no queda más que el polvo y huesos esparcidos sobre la tierra. Un silencio opresivo invade el ambiente. Ni siquiera el viento se atreve a hacer ruido. El calor del sol blanquea los restos y lo único que parece moverse es la sombra del propio Ezequiel mientras camina entre miles de restos de un pasado remoto. Pero este lugar, a primera vista, un cementerio gigante, no es lo que parece. No es solo un testimonio de muerte, sino un símbolo más profundo y revelador, una visión extraordinaria que encierra un mensaje clave para la vida. Esta historia que ocurrió hace milenios no está confinada en las páginas antiguas, sigue teniendo un impacto asombroso en la vida contemporánea. Este es el relato de la visión que recibió un hombre que, en un momento de desesperación, se convirtió en el medio a través del cual un mensaje de restauración y vida fue revelado. Ezequiel era un profeta en tiempos de angustia extrema. La nación a la que pertenecía había sido derrotada, su pueblo había sido exiliado y la tierra prometida estaba bajo el control de invasores. El templo, el centro espiritual y cultural de Israel, había sido destruido, dejando a muchos en un estado de desesperación espiritual y emocional. En medio de esta tristeza colectiva, Dios le mostró a Ezequiel una visión inquietante pero extraordinariamente poderosa. Esta visión no solo revelaría el estado actual de la nación, sino que también proporcionaría un mensaje de esperanza, mostrando que incluso en los momentos más oscuros hay posibilidad de renacimiento. Comparte este video con alguien que esté buscando una palabra de aliento hoy y no olvides suscribirte para ser parte de esta comunidad de fe y esperanza. Un tiempo de desesperanza colectiva, la tragedia de un pueblo en exilio. Ezequiel, profeta y líder espiritual de Israel, vivió en una de las épocas más oscuras y dolorosas de la historia de su pueblo. Durante su vida fue testigo de la destrucción no solo física de su nación, sino también de la devastación profunda que afectó el alma colectiva de Israel. Todo lo que una vez habían conocido y valorado fue arrebatado de sus manos por la invasión de un imperio poderoso, Babilonia. La conquista no solo supuso la pérdida territorial, sino que trajo consigo una ruina emocional, espiritual y cultural que sumió a todo el pueblo en un abismo de dolor. Los israelitas, quienes alguna vez habían caminado orgullosamente por las calles de Jerusalén, la ciudad santa, se encontraron de repente desterrados en una tierra lejana, bajo el dominio de una potencia extranjera que no solo los subyugaba físicamente, sino que también desafiaba su identidad, sus costumbres y su fe. Babilonia era un imperio imponente y sus métodos de conquista no se limitaban a la fuerza militar, buscaban quebrar el espíritu de los pueblos conquistados, imponiendo su cultura y su religión. Para Israel esto fue un golpe devastador, pues su identidad estaba intrínsecamente ligada a su tierra, su templo y su relación con Dios. El dolor de la separación, la ruptura de la vida cotidiana. El exilio en Babilonia representó no solo la pérdida de territorio, sino la ruptura de todas las estructuras sociales, familiares y religiosas que sostenían la vida del pueblo israelita. Familias enteras fueron separadas, padres, hijos, hermanos, amigos, todos fueron arrancados de sus hogares y enviados a tierras extranjeras. Algunos quedaron atrás en Israel, pero la mayoría fueron llevados cautivos, y aquellos que lograron permanecer en su tierra vivieron bajo la constante amenaza y supervisión de sus conquistadores. La separación familiar era un dolor insoportable. Imagina la angustia de aquellos que, tras haber sido arrancados de sus hogares, no sabían si volverían a ver a sus seres queridos. La desesperanza se apoderó de sus corazones mientras enfrentaban la cruel realidad de que la vida como la conocían había terminado. La rutina diaria, la alegría de las festividades y las prácticas religiosas que les daban sentido y propósito fueron destruidas en un abrir y cerrar de ojos.
Este exilio no solo les privaba de sus casas, sino que rompía las raíces mismas de su identidad, dejando a los israelitas como extranjeros en una tierra donde nada les era familiar. La pérdida del templo, el corazón de nación destruido. Uno de los golpes más duros que experimentaron fue la destrucción del templo de Jerusalén, que para los israelitas no era solo un edificio. El templo representaba la presencia de Dios en medio de ellos, era el centro de su adoración y la garantía de que Dios estaba con su pueblo. La imagen de los muros del templo derrumbados y reducidos a escombros fue devastadora. Para muchos, este hecho no solo significaba la pérdida de un lugar físico, sino la confirmación de que Dios los había abandonado por completo. La adoración en el templo no era simplemente una práctica religiosa más, era el núcleo de su vida espiritual. Allí se llevaban a cabo los sacrificios, las ofrendas y las festividades que los conectaban con su Creador. Para Israel, el templo era el símbolo tangible de su relación con Dios. Cuando éste fue destruido, se produjo un vacío espiritual que nada podía llenar. Se preguntaban si alguna vez podrían volver a adorar a Dios en su propio santuario o si ese vínculo sagrado se había roto para siempre. ¿Te gustaría seguir creciendo en tu camino espiritual? Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más mensajes que te acerquen a Dios cada semana. El Imperio Babilónico, un yugo pesado. El Imperio Babilónico, bajo el liderazgo de su rey, se extendía con brutal eficacia. Sus conquistas no eran solo militares, buscaban dominar completamente a los pueblos sometidos, imponiendo su cultura y dioses. Para los israelitas esto significaba vivir bajo un yugo opresor que los despojaba de su autonomía y de su capacidad de practicar libremente su fe. La religión babilónica se imponía en todas las esferas de la vida, desde lo político hasta lo personal. Esta presión constante para adoptar los dioses y costumbres de Babilonia creó una tensión interna en el pueblo israelita, quienes luchan por mantener su identidad en medio de la asimilación forzada. Vivir bajo un régimen que no respetaba sus creencias generaba un sentimiento de alineación y pérdida de propósito. Cada día era una lucha no solo por sobrevivir físicamente, sino también por mantener viva la llama de su fe. Los israelitas debían enfrentar la tentación diaria de abandonar sus antiguas costumbres y sucumbir a la asimilación cultural. Para muchos la presión era demasiado grande y comenzaban a preguntarse si Dios realmente estaba con ellos o si les había dado la espalda definitivamente. Un pueblo sumido en la desesperanza. La desesperanza colectiva comenzó a invadir no solo sus corazones, sino también sus pensamientos y su espíritu. Con cada día que pasaba en el exilio, la idea de regresar a su hogar, de volver a caminar por las calles de Jerusalén y de reconstruir su nación se desvanecía. El futuro se veía sombrío y la incertidumbre sobre su destino solo alimentaba el sentimiento de que habían sido olvidados. ¿Volverían a ver a su tierra? ¿Podrían restaurar su nación y su relación con Dios? Los más ancianos que recordaban los días de gloria de Israel sentían un dolor agudo al comparar su presente con el pasado. Recordaban el templo, los festivales y la vida en su tierra, pero esos recuerdos solo aumentaban su sufrimiento. Para los más jóvenes que habían nacido o crecido en el exilio, la situación era aún más desconcertante. No conocían la libertad que sus padres y abuelos recordaban. Para ellos, Babilonia era todo lo que conocían, y el concepto de Israel como una nación independiente y bendecida por Dios era una idea lejana, casi irreal. El dolor del destierro se mezclaba con la incertidumbre del futuro. El pueblo se preguntaba si alguna vez verían su redención. Las promesas de Dios parecían lejanas, y la sensación predominante era la de un abandono definitivo. La tristeza no solo era un estado emocional, se había convertido en una atmósfera omnipresente que impregnaba todo: sus relaciones, sus pensamientos y sus expectativas. La desesperanza era como un velo oscuro que cubría sus vidas, y muchos llegaron a la conclusión de que el destino de su nación estaba sellado, sin posibilidad de redención. La pérdida de la identidad, un pueblo sin propósito.
Con el paso del tiempo, el exilio no solo les robó su tierra y su templo, sino también su sentido de identidad y propósito. Israel era un pueblo que había sido escogido por Dios, un pueblo con una misión y un destino claro. Sin embargo, en el exilio comenzaron a cuestionar ese llamado. ¿Seguían siendo el pueblo de Dios? ¿Tenían algún propósito o destino? ¿O acaso habían perdido todo lo que una vez les había hecho especiales? La confusión sobre su identidad se profundizó a medida que los años pasaban. Ser desterrados significaba que ya no estaban en la tierra que Dios les había prometido, ni podían cumplir con las leyes y rituales que definían su fe. Esto creó una crisis espiritual que afectó profundamente la relación del pueblo con Dios. Algunos comenzaron a cuestionar si Dios todavía estaba con ellos o si los había abandonado para siempre. ¿Cómo podían seguir siendo el pueblo escogido si su tierra, su templo y su libertad les habían sido arrebatados? La intervención divina, un mensaje de esperanza. En este contexto de pérdida y dolor, donde parecía que todo estaba perdido y que no había vuelta atrás, Dios decidió hablar de una manera que ningún israelita podría olvidar. Eligió a Ezequiel, un profeta que compartía el sufrimiento de su pueblo, para transmitir un mensaje de esperanza. Aunque los israelitas sentían que Dios los había olvidado, la verdad era que Él no se había alejado de ellos. A través de Ezequiel, Dios les mostraría que, aunque todo parecía oscuro y sin salida, todavía había esperanza. Él tenía un plan de restauración para su pueblo, un plan que superaba cualquier expectativa humana. El mensaje que Dios transmitió a Ezequiel era claro. Aunque Israel estaba desterrado y espiritualmente muerto, Él tenía el poder de darles nueva vida. La visión de los huesos secos que Ezequiel recibiría más adelante era una poderosa representación de este mensaje. Los huesos secos que representaban a una nación sin esperanza volverían a la vida, mostrando que Dios no había abandonado a su pueblo. Incluso en los momentos más oscuros, Él tenía el poder de restaurarles la vida y devolverles su identidad como su pueblo escogido. La visión, un valle desolado, una imagen aterradora. Imagina un día cualquiera en la vida de Ezequiel. Tal vez estaba sumido en sus tareas habituales, tratando de lidiar con la desesperación de su pueblo exiliado. A pesar de su misión como profeta, los problemas diarios debían pesarle tanto como a cualquiera. Israel estaba en ruinas, el templo destruido, y el exilio en Babilonia se sentía como una sentencia de muerte, no solo física, sino también espiritual. En medio de este contexto ocurrió algo completamente inesperado. De repente sintió la presencia abrumadora de Dios sobre él. No fue un encuentro ordinario ni algo que sucediera cada día. Era un momento divino, un encuentro que lo marcaría para siempre. Ezequiel fue llevado por el Espíritu en una visión extraordinaria. En un abrir y cerrar de ojos se encontró en un lugar desolado, un valle inmenso que parecía sacado de una pesadilla. Pero esta no era una pesadilla cualquiera, era algo mucho más real y tangible. El valle no era fértil ni abundante en vida. No había ríos ni árboles. Lo que dominaba el paisaje eran huesos secos, miles, tal vez millones, esparcidos por todas partes. Esos huesos habían sido blanqueados por el sol y cubiertos de polvo, signos inequívocos de que habían estado allí durante mucho tiempo, expuestos a los elementos sin ningún tipo de cuidado. El ambiente estaba cargado de silencio, un silencio que aumentaba el peso del lugar. No había viento, no había movimiento, solo el eco de la muerte. Ezequiel, de pie en medio de este vasto cementerio al aire libre, debía haberse sentido abrumado por la visión. Era una imagen tan sombría que difícilmente podría comprender su significado en ese momento. Mientras observaba el panorama, una pregunta probablemente cruzó su mente. ¿Por qué Dios lo había llevado a un lugar tan desolador? ¿Qué propósito podría tener esta visión tan perturbadora? Los huesos esparcidos en todas direcciones evocaban un profundo sentimiento de angustia y desconcierto. Sin embargo, lo que Ezequiel aún no sabía era que estaba a punto de presenciar uno de los milagros más asombrosos jamás registrados en las Escrituras. Este valle repleto de huesos secos no era simplemente una visión aterradora de muerte, era un reflejo del estado espiritual de Israel en ese momento. Los huesos secos no representaban solo cuerpos muertos, sino una nación derrotada, rota y espiritualmente vacía. Israel estaba destrozado no solo en su situación política, sino en su alma misma.
Estos huesos simbolizaban la desesperanza, la sensación de que todo había terminado, de que no había futuro. Representaban a un pueblo que se sentía abandonado, espiritualmente muerto y sin propósito. En nuestra vida personal, muchos de nosotros hemos experimentado momentos similares. No necesariamente nos encontramos en un valle literal lleno de huesos, pero emocional y espiritualmente hemos estado allí. Momentos en los que nuestras esperanzas, sueños e incluso nuestra fe parecen haber muerto. Enfrentamos desafíos que parecen insuperables y a veces nos sentimos completamente vacíos. Tal vez hemos experimentado pérdidas significativas, ya sean relaciones rotas, fracasos personales o profesionales, o luchas internas que parecen no tener solución. En esos momentos la desesperación se apodera de nosotros y es fácil pensar que no hay posibilidad de redención o restauración. La visión de Ezequiel, aunque aterradora al principio, nos ofrece una lección importante. Nos recuerda que, incluso en las circunstancias más desoladoras, hay esperanza. Dios no observa la muerte, la pérdida o el fracaso desde la distancia. Él no se aparta ni nos deja solo en nuestro sufrimiento. En cambio, tiene el poder de intervenir, de traer nueva vida incluso a las situaciones que parecen completamente irremediables. En ese valle lleno de huesos secos, Dios estaba a punto de mostrarle a Ezequiel que la muerte no es el fin. A pesar de lo que parecía, había un futuro para Israel. Y lo mismo ocurre con nosotros. Incluso cuando todo parece estar perdido, Dios tiene el poder de restaurar, revivir y traer una nueva vida. ¿Te gustaría seguir creciendo en tu camino espiritual? Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más mensajes que te acerquen a Dios cada semana. La pregunta clave: ¿pueden estos huesos vivir de nuevo? Mientras Ezequiel se encontraba en medio del valle de los huesos secos, contemplando la escena desoladora que tenía ante él, algo extraordinario ocurrió. Dios le habló directamente, planteándole una pregunta desconcertante. Hijo de hombre, ¿pueden estos huesos volver a vivir? La pregunta de Dios no era simple ni casual. Era una pregunta que desafiaba toda lógica y comprensión humana. Desde una perspectiva racional, la respuesta había sido clara. Por supuesto que no. Los huesos que Ezequiel veía habían estado secos y expuestos a los elementos durante tanto tiempo que era imposible que algo pudiera vivir nuevamente a partir de ellos. Estaban más allá de cualquier posibilidad de vida. Pero Ezequiel no era común. Ya había visto a Dios actuar en formas milagrosas antes, y sabía que el poder de Dios no estaba limitado por las reglas de la naturaleza ni por las leyes físicas que gobernaban el mundo. En lugar de responder precipitadamente, Ezequiel mostró una sabiduría asombrosa. En lugar de decir no, lo que habría sido la respuesta más lógica, dijo: Señor Dios, tú lo sabes. Esta respuesta refleja una profunda comprensión de la naturaleza de Dios. Ezequiel no sabía si los huesos podían vivir de nuevo, pero confiaba en que Dios sí lo sabía. Con esta respuesta, Ezequiel demostró su fe en el poder y la soberanía de Dios. Reconoció que, aunque todo parecía imposible desde la perspectiva humana, Dios tenía el poder de hacerlo inimaginable. La lección que podemos extraer de esta respuesta es enormemente relevante para nosotros hoy en día. Con frecuencia nos encontramos en situaciones que parecen completamente fuera de nuestro control. Pueden ser problemas familiares que parecen no tener solución, crisis financieras que nos dejan sin aliento, o luchas personales que nos agotan emocional y espiritualmente. En esos momentos es fácil rendirse, es fácil pensar que no hay esperanza, que no hay manera de que las cosas mejoren. Nos encontramos en nuestros propios valles de huesos secos, enfrentando la muerte de nuestras esperanzas y sueños. Sin embargo, la respuesta de Ezequiel nos enseña a no depender de nuestra limitada perspectiva humana. Dios nos hace la misma pregunta hoy. ¿Pueden vivir de nuevo tus sueños rotos? ¿Puede resucitar tu fe perdida? ¿Hay esperanza para esa situación que parece no tener arreglo? A menudo nuestra primera reacción es decir que no, porque desde nuestro punto de vista la situación parece insuperable. Pero la respuesta de Ezequiel nos muestra un camino diferente. En lugar de rendirnos ante lo que parece imposible, debemos recordar que el poder de Dios no tiene límites. Él tiene la capacidad de hacer lo que para nosotros es inimaginable.
La respuesta de Ezequiel, Señor, solo tú lo sabes, es un ejemplo de humildad y confianza en Dios. Es una declaración de fe, una entrega completa a la soberanía divina. A veces no sabemos cómo nuestras situaciones difíciles pueden resolverse y está bien no tener todas las respuestas, pero lo que sí sabemos es que Dios es capaz de transformar lo imposible en posible. La capacidad de Dios para restaurar y traer nueva vida va más allá de nuestra comprensión, y cuando enfrentamos nuestras propias luchas debemos recordar que Él está en control. La orden. Profetiza a estos huesos. La visión que Ezequiel estaba presenciando había alcanzado un punto crítico cuando Dios le dio una orden sorprendente, una instrucción que iba más allá de lo que cualquier lógica humana podría concebir. Dios le dijo, profetiza a estos huesos y diles, escuchen la palabra del Señor. Desde una perspectiva racional, esto parecía un acto completamente absurdo. Hablarle a huesos secos, inertes y polvorientos no solo era una tarea extraña, sino que, bajo cualquier análisis lógico, no tendría ningún efecto. ¿Cómo podría Ezequiel, un simple hombre, hablar a huesos sin vida y esperar que algo cambiara? Sin embargo, Ezequiel no cuestionó el mandato divino. En lugar de dudar o debatir sobre lo ilógico de la orden, obedeció con fe y confianza absoluta en el poder de Dios. Esta orden, por absurda que pareciera a ojos humanos, estaba impregnada de un significado profundo. Ezequiel no estaba hablando con su propia autoridad ni utilizando sus propias palabras. Dios mismo le estaba dando las palabras que debía pronunciar y Ezequiel simplemente actuaba como un portavoz, llevando el mensaje divino a lo que parecía un escenario completamente muerto. Su tarea era obedecer y confiar en que Dios haría lo imposible. Cuando Ezequiel comenzó a profetizar, algo extraordinario sucedió. En el momento en que pronunció las palabras que Dios le había ordenado, un sonido poderoso resonó en el valle. Los huesos que durante tanto tiempo habían estado dispersos y secos comenzaron a moverse. El valle, que antes estaba en completo silencio, se llenó con el ruido del movimiento. Los huesos chocaban entre sí, encontrando sus pares y uniéndose. Poco a poco, lo que antes era un valle de muerte y desolación empezó a cobrar vida. Los tendones y músculos comenzaron a formarse sobre los huesos y la piel se extendió para cubrir lo que antes eran restos inertes. La escena que Ezequiel presenciaba era nada menos que un milagro en desarrollo. Los cuerpos comenzaron a formarse por completo, una transformación que ocurría ante sus propios ojos. Huesos que habían estado muertos durante quién sabe cuánto tiempo se unían y se convertían en cuerpos perfectamente formados. El valle, que antes estaba lleno de huesos blanqueados por el sol, ahora estaba repleto de cuerpos completos. Pero a pesar de la impresionante transformación, faltaba algo crucial: la vida. Aunque los cuerpos estaban formados y perfectos, seguían siendo inertes, sin movimiento, sin aliento. Esta escena que Ezequiel presenció era una representación poderosa del poder transformador de la palabra de Dios. Muchas veces en nuestras vidas nos enfrentamos a situaciones que parecen estar completamente muertas, sin esperanza. Podría ser una relación rota, una situación financiera que parece no tener solución, o una lucha personal que nos ha agotado emocional y espiritualmente. En estos momentos podemos sentir que no hay nada que podamos hacer para cambiar las circunstancias. Sin embargo, al igual que Ezequiel, cuando proclamamos la palabra de Dios sobre esas situaciones, algo increíble puede suceder. La palabra de Dios tiene el poder de traer vida donde antes solo había muerte, de restaurar lo que parecía estar perdido para siempre. Cuando Ezequiel obedeció la orden de Dios y habló a los huesos, no fue su poder personal lo que causó el cambio. Fue la palabra de Dios, hablada a través de él, la que transformó el valle de huesos secos en un lugar lleno de cuerpos formados. Este es un recordatorio de que, no importa cuán desesperada o muerta parezca la situación, cuando proclamamos las promesas de Dios con fe, podemos esperar un cambio real. Dios tiene el poder de restaurar incluso lo que parece más allá de la redención. El soplo de vida, la restauración completa. A pesar del milagro que Ezequiel había presenciado, el proceso aún no había concluido. Aunque los cuerpos estaban ahora completamente formados, faltaba un elemento esencial: la vida. Los cuerpos, aunque estructuralmente perfectos, seguían estando inertes, sin movimiento, sin respiración.
Dios, consciente de esta situación, le dio una nueva orden a Ezequiel. Esta vez le dijo: profetiza al espíritu y di: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos cuerpos para que vivan. Una vez más, Ezequiel obedeció sin cuestionar. Lo que ocurrió a continuación fue nada menos que un segundo milagro. El Espíritu de Dios descendió sobre el valle y el aliento de vida entró en los cuerpos. De repente, lo que antes era un valle lleno de cuerpos inertes se transformó en un ejército vivo y en movimiento. Miles de cuerpos que momentos antes yacían inmóviles comenzaron a respirar, a moverse y a levantarse. Lo que antes parecía un lugar de muerte se había convertido en un lugar de vida y energía. Este soplo de vida representa mucho más que una mera resurrección física. Es un símbolo del poder restaurador del Espíritu de Dios en nuestras propias vidas. A veces podemos tener todas las piezas de nuestra vida en su lugar, podemos cumplir con nuestras obligaciones, seguir las reglas, asistir a la iglesia, incluso tener una apariencia de orden y estructura en nuestra vida. Sin embargo, si no tenemos el Espíritu de Dios obrando en nosotros, seguimos estando espiritualmente muertos. Es el Espíritu de Dios el que nos da vida, el que nos capacita para vivir de acuerdo con su propósito y nos llena de su poder transformador. El hecho de que los cuerpos estuvieran completos pero sin vida hasta que el Espíritu soplara sobre ellos nos recuerda que, sin el Espíritu, somos solo cuerpos inertes. Podemos tener la estructura externa correcta, pero carecer de la vida interna que solo el Espíritu de Dios puede darnos. Este soplo de vida también nos habla de la importancia de la intervención divina en nuestro caminar diario. Muchas veces pensamos que si simplemente hacemos todo lo correcto, todo en nuestra vida se solucionará. Sin embargo, la verdadera transformación no ocurre solo por nuestras acciones externas. Ocurre cuando permitimos que el Espíritu de Dios obre dentro de nosotros, dándonos vida y poder para cumplir su propósito. Ezequiel fue testigo de cómo el Espíritu de Dios transformó lo que era un valle lleno de muerte en un ejército lleno de vida. De la misma manera, Dios puede transformar nuestras vidas. Cuando sentimos que nuestras esperanzas y sueños han muerto, que nuestras luchas son demasiado grandes, podemos clamar por el Espíritu de Dios para que sople vida nueva en nosotros. Podemos confiar que Él tiene el poder de restaurar lo que está roto y de traer vida donde antes solo había muerte. La explicación: los huesos representan a Israel. Después de haber sido testigo de uno de los milagros más impresionantes y simbólicos de toda la narrativa bíblica, Ezequiel recibió una explicación crucial por parte de Dios. Este milagro no era simplemente un espectáculo asombroso, llevaba consigo un mensaje profundo. Dios le reveló a Ezequiel que los huesos secos esparcidos por todo el valle representaban al pueblo de Israel. Israel en ese momento no solo estaba físicamente exiliado en Babilonia, sino que también experimentaba una profunda sequedad espiritual. Era un pueblo que se sentía completamente derrotado, abandonado y sin esperanza. Los huesos secos simbolizaban el estado espiritual de una nación que, durante mucho tiempo, había estado bajo la sombra de la muerte, tanto física como espiritualmente. El pueblo de Israel, desde la destrucción de Jerusalén y su forzado exilio, había comenzado a dudar de su relación con Dios. El exilio no solo les había quitado su tierra y su libertad, sino también su identidad y su conexión espiritual. En ese contexto se sentían como huesos secos, esparcidos y sin vida, creyendo que Dios los había abandonado para siempre. No solo habían perdido su hogar, su templo y su rey, sino que sentían que habían perdido también la presencia y el favor de Dios. Cada día las cadenas del exilio pesaban más, no solo físicamente, sino en el corazón mismo de su relación con su Creador. Para muchos, la esperanza de redención parecía inalcanzable y el futuro completamente incierto. Este sentimiento colectivo de abandono y desesperanza fue encapsulado de manera perfecta en la visión de Ezequiel. Dios le estaba mostrando que Israel no solo estaba desterrado geográficamente, sino espiritualmente. Estaban secos como los huesos blanqueados por el sol en el valle. Habían perdido la vitalidad espiritual, su fe se había marchitado y su relación con Dios se había enfriado hasta el punto de parecer muerta. Sin embargo, lo más notable de esta visión no era el reflejo de su situación actual, sino la promesa contenida en ella.
Dios no los había olvidado y mucho menos los había abandonado. Dios utilizó esta visión no solo para ilustrar el estado espiritual de Israel, sino para ofrecerles una promesa extraordinaria de restauración. Los huesos secos que representaban el estado de desesperanza no permanecerían así para siempre. A través de la visión, Dios dejó claro que iba a devolverles la vida, a restaurarlos de su desolación y a llevarlos de vuelta a su tierra. Esta no era una promesa vacía, era una promesa cargada de poder y esperanza, la certeza de que, aunque todo parecía perdido, Dios seguía siendo fiel a su pueblo. La promesa de restauración. La visión de los huesos secos no solo era un reflejo de la situación actual de Israel, sino también una poderosa promesa de restauración. Dios no solo estaba prometiendo devolverles su tierra, sino que también les estaba asegurando una renovación espiritual profunda. Esta promesa iba más allá de una simple restauración externa. Dios quería restaurarles la vida en todos los sentidos, no solo devolverles su hogar, sino renovar su relación con Él, trayendo una transformación espiritual interna. Es importante destacar que la restauración de Israel no se limitaría a un regreso físico a su tierra. Dios no solo quería devolverlos a Jerusalén, sino que también deseaba renovar su espíritu, revitalizar su fe y restablecer su conexión con Él. Esta visión muestra que Dios no se limita a restaurar circunstancias externas. Él también se enfoca en sanar el corazón y el espíritu de su pueblo. Los huesos secos, al ser reunidos y revividos, simbolizan un renacimiento espiritual, una renovación del pacto entre Dios e Israel. La restauración que Dios prometía era completa, abarcando tanto lo externo como lo interno. ¿Te gustaría seguir creciendo en tu camino espiritual? Dale like a este video, suscríbete al canal y activa las notificaciones para recibir más mensajes que te acerquen a Dios cada semana. El significado para nosotros hoy. Aunque esta promesa de restauración estaba dirigida específicamente a Israel en ese momento, su mensaje sigue siendo relevante para todos nosotros hoy. Todos atravesamos momentos en nuestras vidas en los que nos sentimos como esos huesos secos. Hay temporadas en las que estamos agotados espiritualmente, emocionalmente o incluso físicamente. Experimentamos situaciones que nos llevan al límite, donde nuestra fe y esperanza parecen haberse marchitado. Tal vez hemos enfrentado pérdidas, fracasos, decepciones o circunstancias difíciles que nos han dejado sintiéndonos espiritualmente vacíos, sin fuerzas ni dirección. Pero al igual que en la visión de Ezequiel, Dios no nos ha olvidado. A pesar de nuestros momentos de sequía y agotamiento espiritual, Él está siempre dispuesto a restaurarnos. La promesa de restauración no se limita a tiempos antiguos. Hoy también tenemos la certeza de que, así como Dios devolvió la vida a esos huesos secos, puede devolvernos la vida a nosotros. Él desea no solo restaurar nuestras circunstancias externas, sino también transformar profundamente nuestro ser interior, llenándonos con su espíritu y dándonos una nueva vitalidad espiritual. Dios no quiere dejarnos en nuestro estado de sequía espiritual. Su deseo es renovarnos, darnos nueva vida y un propósito renovado. Así como revivió a Israel en la visión de Ezequiel, puede revivir nuestras vidas, nuestros sueños y nuestra fe. La historia de los huesos secos es un recordatorio poderoso de que, sin importar cuán lejos hayamos caído o cuán seco esté nuestro espíritu, Dios siempre tiene el poder de restaurarnos. No importa cuán rotos o desesperados nos sintamos, siempre hay esperanza en Dios. El proceso de restauración, paso a paso hacia la vida. Una de las lecciones más significativas de esta visión es que la restauración no ocurrió de manera instantánea. El milagro que Ezequiel presenció fue un proceso gradual. Primero los huesos se unieron, luego los tendones y músculos se formaron, y después la piel cubrió los cuerpos. No fue hasta el final, cuando el aliento de vida entró en ellos, que los cuerpos revivieron por completo. Este proceso refleja cómo Dios a menudo trabaja en nuestras vidas. La restauración que Él trae no siempre es inmediata. A menudo ocurre paso a paso. Es un proceso que lleva tiempo y paciencia. Es fácil desear que nuestras situaciones cambien de la noche a la mañana, que nuestros problemas se resuelvan instantáneamente.
Sin embargo, Dios a menudo elige trabajar en nosotros lentamente, transformándonos en cada área de nuestra vida a lo largo del tiempo. Este proceso gradual nos enseña la importancia de la paciencia y la perseverancia. Cuando enfrentamos situaciones difíciles, nuestra tendencia es buscar una solución rápida, pero el plan de Dios puede implicar un proceso más largo de crecimiento y transformación. Este proceso de restauración también refleja el trabajo profundo y detallado que Dios realiza en nosotros. No se trata solo de cambiar nuestras circunstancias externas, Él trabaja en cada aspecto de nuestras vidas, tanto en lo espiritual como en lo emocional. En cada etapa del proceso, Dios está formando algo nuevo en nosotros, restaurando nuestra fe, nuestro carácter y nuestro propósito. Así como los huesos secos no se convirtieron en un ejército de inmediato, nuestras vidas también pasan por un proceso de transformación. La paciencia en el proceso divino. La visión de los huesos secos y el proceso de su restauración nos recuerda que la obra de Dios en nuestras vidas requiere tiempo y paciencia. Cuando estamos en medio de nuestras propias luchas, es fácil desesperarse y perder la fe. Queremos ver resultados inmediatos, pero Dios a menudo nos pide que confiemos en su proceso. A lo largo de nuestras vidas pasamos por momentos de sequía y desolación, pero también experimentamos momentos de restauración y renovación. A veces la obra de Dios es lenta, pero siempre efectiva. Cada paso, cada transformación gradual nos acerca más a la plenitud de lo que Dios tiene preparado para nosotros. No debemos perder la esperanza ni la fe durante el proceso. Aunque no siempre podamos ver los resultados de inmediato, podemos confiar que Dios está trabajando en cada detalle de nuestras vidas, uniendo los huesos secos de nuestras almas y soplando nueva vida en nosotros. Dios nunca se olvida de su pueblo, ni deja de cumplir sus promesas. Al igual que los huesos secos en el valle, podemos experimentar una renovación completa en nuestras vidas si confiamos en el poder transformador de Dios y somos pacientes con su proceso. Mi hermano querido, te animo a continuar buscando de Dios y su palabra, la cual es vida eterna. Dios espera con ansias que te acerques a Él, abre tu corazón y escucha con atención sus sabias enseñanzas. Hasta la próxima, mi querido hermano.